El cuerpo del hombre tembló cuando la primera palada de tierra cayó sobre su rostro. Su garganta intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado, desesperado, como si el aire ya se estuviera acabando. Dos hombres enormes reían en voz baja, como quienes terminan un trabajo sucio antes de que amanezca. Y allí, detrás de un arbusto, un niño delgado contuvo la respiración, porque el sonido de la tierra golpeando el cuerpo parecía un ataúd cerrándose a toda prisa. El hombre en el hoyo giró el rostro y vio al niño. Sus ojos no pidieron dinero. No pidieron piedad. Pidieron tiempo. Solo un segundo. No me dejes morir así. Y el niño se quedó paralizado. No fue valentía al principio. Fue miedo. Miedo de ser visto, de ser el siguiente, de convertirse en una segunda tumba esa madrugada. Solo que el niño ya conocía un tipo de muerte peor, esa en la que sigues vivo y a nadie le importa. El sicario más grande encendió un cigarro y habló como si hablara de basura, cava más hondo. La pala golpeó con fuerza. El hoyo se tragó un poco más al hombre. Y el niño sintió que algo horrible empezaba a nacer dentro de él, porque entendió que, si huía ahora, el resto de su vida tendría ese sonido, tierra cayendo sobre alguien que pudo haber salvado. Y ahí viene lo peor, el niño todavía no sabía quién era ese hombre, y por eso no tenía idea del tamaño del peligro que estaba a punto de comprar. Pero lo que el niño aún no sabía, era que ese entierro en vida solo era el comienzo. Porque, cuando salvara al hombre, alguien juraría enterrarlo por dentro después. La segunda palada de tierra cayó. La tercera. El hombre intentó girar el rostro, pero la tierra se le pegó a la boca, a los ojos, a la desesperación. El niño miró alrededor y vio una piedra grande, pesada, del tamaño de una pelota de fútbol. Y por un instante pensó, solo soy un niño. No soy un héroe. Pero el bosque respondió con silencio. Un silencio que parecía decir, entonces será ahora, o nunca. Salió de detrás del arbusto. Un paso, y el corazón casi se le salió por la garganta. Los dos hombres ni lo vieron, demasiado ocupados siendo monstruos. El niño levantó la piedra con las dos manos temblando, como quien levanta una decisión. Y la lanzó. El golpe seco en la cabeza del sicario fue el sonido más fuerte de esa noche. El hombre se tambaleó, soltó la pala y cayó de rodillas. El otro sicario se giró, abrió los ojos, y el niño no pensó. Corrió y saltó dentro del hoyo. Sí. Dentro. Porque allá abajo todavía había alguien respirando. El niño cayó sobre el hombre y empezó a arrancar la tierra con las manos, desesperado. Pero el sicario ya estaba saltando también. Y la diferencia de fuerza era brutal. La mano del hombre se cerró sobre el cuello del niño. El mundo se volvió negro en los bordes de su visión. Y cuando parecía que el niño iba a morir ahí, el hombre enterrado vivo hizo algo que nadie esperaba. Aún atado, débil, escupiendo tierra, el hombre se lanzó contra las piernas del agresor. Fue un intento, y fue suficiente. El sicario perdió el equilibrio y soltó el cuello del niño. «Corre», la voz salió ronca, pero urgente. El niño subió la pared de tierra como si toda su vida lo hubiera entrenado para eso. Uñas rasgándose, dedos buscando raíces, rodillas resbalando, y salió. Arriba, el sicario herido se estaba levantando con sangre en la frente. Y cuando vio al niño, no gritó «agárrenlo». Habló bajo, como quien hace una promesa, «te voy a encontrar». El niño corrió sin mirar atrás. Corrió entre árboles, tomó atajos, atravesó matorrales, sintió ramas rasgándole el rostro. Y cada ruido detrás de él parecía una sentencia. Llegó a la carretera justo cuando el cielo empezaba a aclarar. Autos pasando, gente yendo a trabajar, vida normal. Y fue entonces cuando el niño hizo algo aún más loco, se lanzó frente a un camión. El conductor frenó con todo, bajó insultando, y se detuvo. Porque el niño estaba llorando, cubierto de tierra, temblando como si hubiera salido del infierno. «Señor, hay un hombre al que están enterrando vivo». Y el conductor, por alguna razón, le creyó. Pero el niño todavía no lo sabía,
Toda la ciudad iba a escuchar esa historia, y no todos iban a estar de su lado. En la comisaría, el aire olía a café viejo y cansancio. El comisario miró al niño como si fuera otro problema más. Y el niño ya conocía esa mirada. La mirada de eres demasiado pequeño para que me importe. Empezó a contar, tropezando con las palabras, intentando meter todo el horror en frases cortas: auto negro, 2 hombres, palas, hoyo, tierra, grito ahogado. El comisario iba a cortar la historia a la mitad. Iba a mandarlo a casa. Iba a volver a la comodidad de no involucrarse. Pero el camionero interrumpió: mírelo, ¿de verdad cree que esto es un juego? Y entonces el comisario miró de verdad. Y cuando alguien mira de verdad, se ve la verdad. El niño no estaba inventando. Estaba sobreviviendo. El comisario se levantó rápido. Llamó refuerzos. Ambulancia. Patrullas. Sirena. Y en esa carrera hacia el bosque, el niño iba en el asiento trasero con las manos doloridas, el rostro ardiendo, el corazón latiendo como un tambor. Porque una sola frase martillaba su cabeza: ¿y si llegué tarde? Y cuando el coche se detuvo, vio el SUV todavía allí. Y eso solo significaba 2 cosas: o aún había tiempo, o iba a presenciar el final. Los policías entraron en el bosque. Gritos. Policía. Carreras. Órdenes. Y el niño se quedó en el coche, pero no podía quedarse quieto. Escuchaba todo por la ventana abierta. Sentía cada segundo como si fuera una vida. Hasta que apareció el sonido más hermoso del mundo, la sirena de la ambulancia. Los sicarios salieron esposados. Uno sangrando. El otro con odio en el rostro. Y luego llegaron los paramédicos, empujando una camilla. Cubierto de tierra, tosiendo, llorando, pero vivo. Vivo. El niño no gritó. Se derrumbó por dentro. Porque entendió que había hecho lo imposible: un niño sin nada había salvado a alguien que lo tenía todo. De regreso, el comisario dijo: le salvaste la vida. Y el niño no respondió. Porque su mente estaba atrapada en otra frase, más antigua, más dolorosa: ¿y quién salva a un niño como yo? Y el mundo, en ese momento, parecía que iba a responder, pero no de la manera que él imaginaba. La noticia explotó. Reporteros rodeando la comisaría como si el sufrimiento fuera entretenimiento. Y el niño se quedó escondido en una sala, comiendo pan con mortadela despacio, como quien también tiene miedo de que la comida desaparezca. Afuera, cámaras, micrófonos, gente gritando. Adentro, silencio. Porque ser héroe no te da automáticamente un abrazo. Días después, estaba en un albergue. Cama dura. Miradas desconfiadas. Y los otros niños se burlaban: y entonces, héroe, el ricachón te va a adoptar. Reían. No era solo envidia. Era defensa. Porque cuando uno de los tuyos se vuelve noticia, los demás se sienten todavía más invisibles. El niño intentó dormir, pero la cabeza no se apagaba. Recordaba el hoyo. Recordaba al hombre llorando. Y recordaba al sicario prometiendo: te voy a encontrar. Solo que ahora nacía otro miedo: ¿y si el rescate no había salvado solo a un hombre, y también había puesto una mira sobre él? La directora del albergue llamó al niño. ¿Tienes visita? Y él ya preparó el cuerpo para lo peor, porque en su mundo una visita casi siempre era un regaño. La puerta se abrió, y entró el hombre que había visto ser enterrado vivo. Solo que ahora estaba limpio, vestido como rico, con moretones en el rostro y dolor en los movimientos. El millonario se detuvo frente a él y se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. Tú me salvaste. La esposa abrazó al niño. Un abrazo de verdad. Fuerte. Cálido. Y el niño casi olvidó cómo era ser sostenido sin ser empujado. La hija habló de sus hijos pequeños, de los nietos que casi pierden a su abuelo. Y en ese instante, el niño entendió: no era por dinero. Era por volver a casa, y él nunca había tenido una. Entonces llegó la propuesta: ven a vivir con nosotros. Y el mundo se detuvo.
El niño miró las manos suaves de la mujer sujetando las suyas, llenas de anillos. Luego miró sus propias manos ásperas. Y pensó, ¿esto es para mí? Aceptó en voz baja. Pero los sueños siempre exigen una prueba. Y la prueba iba a entrar a ese cuarto con un traje gris y ojos fríos. El hombre entró sin pedir permiso. Alto. Delgado. Traje impecable. Ojos pequeños, helados. Así que tú eres el famoso niño. Recorrió el cuarto como si estuviera calculando el precio de todo, computadora, cama, ropa. Y soltó con desprecio, mi hermano gastó una fortuna en un niño de la calle. El niño sintió la rabia subir, pero la tragó. Porque en la calle, reaccionar es sentencia. El hombre se acercó, voy a ser directo. Lárgate. Vuelve al hoyo de donde saliste. Porque si te quedas, voy a hacer de tu vida un infierno. Y fue ahí cuando el niño entendió, hay personas que odian la bondad, porque la bondad los deja en evidencia. La puerta se abrió. Entró el millonario. Y su voz llegó baja, peligrosa, escuché cada palabra. El hombre frío intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró. El millonario se acercó más, tú sabías del plan. Ibas a ganar con mi muerte. El aire del cuarto se volvió pesado. Pero cuando el enemigo fue expulsado, el niño creyó que había ganado la guerra. Y no era así. Porque su peor enemigo no era un extraño. Era alguien de su misma sangre. Una tarde lluviosa, llamaron al niño a la sala. La mujer rica estaba nerviosa. Y ella nunca se ponía nerviosa. En el sofá, como si fuera dueño del lugar, estaba un hombre delgado, tatuaje de escorpión en el cuello, sonrisa que no llegaba a los ojos. Tu padre, hijo. El niño se paralizó. Su cuerpo se volvió piedra. Porque hay miedos que no vienen del presente, vienen del pasado regresando para terminar el trabajo. El padre abrió los brazos, teatral, ahora estoy bien. Vine a buscarte. Al niño se le cerró la garganta. Y el millonario entró, él está bajo mi custodia legal. El padre rió, papel de rico. En los días siguientes, el padre fue a la prensa, lloró en la televisión, se hizo la víctima, hizo que el mundo dudara del niño. Las redes se dividieron. Comentarios crueles. Juicios fáciles. Y entonces el padre empezó a seguirlo. A la salida de la escuela. En la esquina de la mansión. Solo parado, mirando. Como una sombra. Hasta el día en que entró al jardín. Y el niño entendió que eso no era nostalgia. Era cacería. En el jardín, el padre acorraló al niño contra el muro. Habló en voz baja, te vienes conmigo. Y vas a convencer a tu papá rico de que nos dé dinero. El niño tembló, pero mantuvo la voz firme, no voy a ir. El padre sonrió, de esa forma que el niño recordaba de las noches malas. Entonces voy a contarte algo sobre tu madre. Y llegó el golpe más sucio, el cáncer no la mató rápido. Dejó de luchar, porque no aguantaba más vivir conmigo. El mundo del niño dio vueltas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Si hubiera sido un mejor hijo, tal vez se habría quedado. Eso no fue una frase. Fue un cuchillo. El niño cayó de rodillas. La culpa se lo tragó entero. Basta. La voz vino desde atrás. El millonario estaba allí. Guardias. Un celular grabando. Testigos. Y el padre, por fin, fue esposado. Pero incluso preso, dejó la bomba dentro del niño. Porque hay mentiras que siguen vivas en la cabeza, aun cuando el mentiroso se va. El niño se hundió. No comía. No hablaba. No dormía bien. Hasta el día en que el millonario entró con una caja vieja y dijo, la policía encontró esto en el apartamento de tu madre. Dentro había una carta. Y en esa carta, estaba la revelación prometida desde el comienzo. El niño abrió el sobre con las manos temblando. Reconoció la letra. Mi hijo querido. Y cada línea parecía desarmar la mentira del padre. La madre decía que él era lo mejor de su vida.
que la elección no fue abandonar a su hijo, sino elegir menos dolor. Que la culpa no era suya. Nunca lo fue. Y cuando el niño leyó eso, lloró como quien vuelve a respirar. El millonario lo abrazó. La esposa lo abrazó. Las hijas lo abrazaron. Incluso los niños entraron al cuarto sin entender, pero sintiendo. Y allí, el niño comprendió la diferencia entre sangre y familia. La sangre puede herir, la familia protege. Meses después, llegó la solicitud oficial de adopción. Y el niño respondió sin dudar, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde el miedo ya no manda. Si esta historia te apretó el pecho en algún momento, comenta ahora: yo elijo lo correcto, porque el valor no es no tener miedo, es hacerlo incluso temblando. Y si quieres más historias así, suscríbete y activa la campana.